Hola, Sole. Una remera, es una remera. Hola. Ay, ¿Cómo te va, Sole? Bien. Hola, Puerto Arnaldo. Ya mucho mejor. Oh, ¿qué me aparece viste, esta pantalla en el medio? ¿Qué? Un micrófono va. ahí lo tengo, hey, Jabe, how y Jabe. Para desaparecerá. Esa yo pude. Ahí está. No. Hola, Ángela. Hola. ¿Cómo andas, Ángel? No voy a aprender. Porque Y el bebé de Gustavo. Él mira. Se quedó congelado el Aarón mirando la cámara. Mira, parece que está congelado. lo que pasa es que ustedes se Estoy congelado, soy yo, Alvito. Acá se dice el infierno, se digo acá. No va nada, Jesús. Va el aporte, Emilio. Por antes, tranquilo. Con agua. Arrancamos la pala y quedamos los dos en el suelo. sí, yo me... Es Jesús. No es para nosotros la pala. ¿Viste? En realidad, mira el zoom. ¿Qué pasa? No, estamos viendo A los a reveses. Aarón cómo miraba las cámaras, ¿viste? ¿Y quiénes son estos extraterrestres? ¿De dónde salieron esta gente? No, todavía no. No, y digo quiénes son. Michael amó extraterrestres y aprendimos los chistes. Ya cada vez motear. ¿Por qué ya decir creo. eso por Gustavo? ¿Por qué decir eso por Mario? Mario, mal Mario, aporte. Mario hija de ño, así que buenito. Buenito. Está solito, pobrecito. Hoy va acompañando. Hola, Mariela. Ahora dice que Buena, buena. dice, yo lavo, yo cocino, yo plancho. Dice que... Mario, para el aporte, Maldonado. Hola, Armando. Familia Ramírez. Hola, Sole. ¿Cómo andás, Sole? Hola, Sole. Hola, Sole. hola Belén, hola Lenita. La pantalla le pregunté. Por eso... Hola, Rito. Hola a todos. Hola, Jorge. Hola a todos. Hola, Jorge. Hola, Maggie. Hola. Jorge. ¿Cómo andan? Bien. Tiene un año. ¿Todo bien? Espectacular. Espectacular, Mario. Irene, ¿cómo anda? ¿Cómo? Así que, ¿Cómo anda Irene? acá estoy. Acá estoy. Bien. Acá estoy. Camisita. Bien, ¿ustedes cómo están? Y con frío. ¿Con frío? Está, viste que cambio todo el tiempo. Y hace frío. Sí. ¿El bebucho cómo está, Aaroncito? Bien, todo bien, gracias a Jehová. Ah, bueno, me alegra. Hola, Sonia Fran. Hola, ¿qué tal? Mario, Anita, ¿cómo está? Hola. Hola, Irene. Mejor, un Hola, poco ¿qué mejor. tal? Bueno. Pero Saludos. si está sentada le duele mucho la herida, por eso sigue la reunión desde sus aposentos. Está bien. Besito, Anita, si nos está escuchando. Un abrazo para vos, fuerte. Dice que bueno, muchas gracias. Que manden chipa y sopa. Ahora hay que mandarle a que se recomponga. ¿Quién hace Se rico? lo va a confiscar Mario, me parece. Sí, me parece que sí. No va a llegar.
No. Mira, Mario, Mario, ¿eh? Control de calidad va a ser Mario. Y no, Cuando como, llega una... como los autos, no pasó la técnica. Hay que hacerle ahora todo tren delantero, chapería, pintura y... Pobre Anita, ella que es tan fuerte y tan valiente. Debe estar cansada de estar acostada, pobre. Sí, más o menos. No debe ni, ya no debe querer estar en la cama, conociéndola como es. Hola, Gladys. Emilio está 0 km también, ¿eh? Hola, Gladys. O Emilia e Ina. Hola, Jorge. Le va al documento. Emilio. Hola, vaya pa, ¿cómo anda? Hola, Bien, Gladys. Hola. todo bien, qué bueno verlo. Hola, Aarón, acá está la tía. Sigue mirando. Ay, Acá está, hola. ¿Viste cómo presta atención? Sí, nos conoce a todos él por el cuadradito este. Hola, Mario. Vaya pa, Hola, Gladiador. Ani. Bien, bien, ahí está, recuperándose de a poco. Qué bueno. Hola, Sole. Hola, Lisandro. Hola, Arnaldo. Chapá, saludos. Y me falta Ninfa, Hola, Sosa, Virgilio. Ninfa. Ninfa. Mira la Hola. Ninfa. Qué lindo el Mirá, peluche. Una vaquita, ¿no? Chapá, Hola, Virginio. ¿cómo anda Belén? Hola, ¿Todo bien? Virginio. Hola, Andrés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Camisa celeste, Virgilio o azul. Ya estamos en octubre, tiene que ser todo azul. Sí, color del cielo este de Juana. 18 de octubre, Partido Liberal. Vamos 18 todavía. de octubre. Bueno, ¿dónde puede ser? No, pues, Gustavo lo mismo ahí. Sí. Doña María, acuérdate, ha gustado. Arona y hoy en día. Por ahí te iba y Gilio dame camisa. Bueno, gracias, hermano. No. Pues, tenemos todavía tiempo. Bye, Waldo. Tranquilo. Me miraron también. Guardo. Emilio. Al aporte. Tranquilo, Ordóñez. Osvaldito. Ahí está. Elena, ¿qué está pasando? Hola, Ele. Amigo, va al aporte. Niña Gavina. Hola, Debo. Aaron. Hola, Vayapa. Vayapa. Hola, Vayapa. Gladys, Hola, Débora. Sosa. Vayapa, sin novedades, Niña Gavina. Tengo mi... Débora. ¿Qué cosa? Vayapa. Hola. Débora, Sí. ¿cómo están los chicos? ¿Está? Bien, Mario, ¿cómo andas? Por eso, ¿en este está? No. Hola, hola. Bueno. Uy, qué lindo que huele. Mario, pues yo llegué, me Vayapa, Mario. No, la Haniri. Y le puse una bácula de África para eso para que se mueva. Sí, Mario tiene el anteojo. Para que mire para arriba.
Muy bien, queridos hermanos. Ya mañana por tenía una reunión por mo que entero de teatro y cantos ya mo que en el micrófono. Ya me dejaba comienzo con la reunión con este de Aguape. Muy bien. Muchísimas gracias. Oye, me entero beba, petín cordial, bienvenida, cocarupe. Cantos ya disfrutar con reunión y por ahí te preparaba bañan de Jehová con árabe. Ya por un jaguá. Por mo que ella preparamos canción número 127, perdón. Jeraba, va y va persona pa va en Ashe. Y prendaba segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Ya pura jerire, ya ni esta Jehová. Niñen poeta. Bendito Padre Jehová. Humildemente roñen boyan en donde por el rubilla Cristo Jesús rupibe. Lo agradeces a Juan debe. Recoja huereco privilegio cocaru pero ni el reunívoro hermano cuerandi lo mumba eguasumi jahuaco pura heirupibe. Catu Juan roñen bo en debe. Jaro aprenden de jehui. Co reunión pepe programa para esto yo preparaba orebe guana. Gracias amante Padre Santo. Que cuida para este jahuerereje. Lo lloren debe, toñembo tuisha penderera, toñe santificaja, doñe vindicapene soberanía con oitene reino rupibe, y que toma ella ya popene voluntad con mundo tuisha cuere, jaco mundo tuisha cuere, oñe momba eguazú jama para siempre, penderera para oite petiño de oración pura pe, o panaguana. Lo llore sea vein debe por favor, con reunión pe, que toma ella de Espíritu Santo, ore guía, oime cada uno orendive, y que toma ella lo preparablemente el corazón, lo entendé por ahí, pamba, lo aprendé, trabajar muy en práctica por el ecobepe. Cualquier preocupación, inquietud o distracción, o me vagina or estorba, o el putimo que naros ella ella de costado, jaupeisha y que toma ella, danos el máximo provecho, Padre Santo, con alimento espiritual, güey, jarome en debe alabanza de merecer. Pero yo hermano cuera de abei, hoy me va a tú. Hoy me va a hacer por cirugía. Hoy recuperas a plae. Que tomáis hoy me rendive ahora acompañar. Que tomáis hoy me pones y cuello ahora con la bendición a veis. Pero hermano, o mundo tu y acuero y me va a veis. Le bendecimi que na supecuera. To seguís a maisha de momba eguazú. Ande espíritu to me eso cuera pembarete. Pero ya se con reunión de pope Padre Santo. Y pues tuvo que en hermano cuera algo aparte en la enseñanza. Y que todo eso ya puedo de manera entendibles a mejor el corazón. Por el Jesucristo era Padre Santo, no me voy a en el endape, un sincero perdón, no lloren de ver falta,
Jarabendebe, gracias por todo. Amén, Jehová. Muy bien. Con reunión coste de agua, preocúpate en tema central. Que en cualidad entero tiene que te me que tomar ya recoge Jehová a favor. Va de cualidad pa, pe humildad. Upare ñañeta como punto sobresaliente con la reunión. Upare primeramente ya es esa primera parte de los tesoros y vayan de la M. Pa epe catuña aprende humigaba bonita, güey. Esa tan va de cualidad para eso cada cosa cuaras va esa pañan debe y ne beneficia. A veces en tu tapete discurso de 5 minutos, a veces ya estaban de lección importante, va. Va epaña aprender pe compromiso ya por el cuewi, humigaba bonita. Hapen sección de co-cristiano teisha, ya está pete video interesante ahí para interaiva, era ya esa uka que nañane humildeja. Ya están va epa que catuña aprender apóstol Pablo, Juan, habe Jesucristo ejemplo. Amba esa pañan de ñandere cobepe que tú ya esa uka ñane humildeja. Por último, en el estudio del libro, habe ya estas lecciones prácticas ñanos bañan de ñane tiempo de la visión de Ezequiel. Así que ñaña pregunta, ñane reunión, ya me evo parte en hermano y rito al bisope, por el discurso, va epeca tuña aprende un miga bonita. Muy bien, gracias, Fabián. Sí, va epeca tuña tenía aprender, bueno, miga bonita, oje shauka iñarando hija, güey. Miga bonita y diferente curumi otro cananeo, güey, peteín va epe. Ha escuela oje shauka, ore cora moyepepe tenía ejército militar, ha tuishara moyepe y ciudad fuera, oñe moi reita Israel contrape, porque Jehová voy, oñona y otra se fuera. Entonces peor shauka, va esa paja escuela iñarandura. Después ya examinan va para los yapo, después ñamoñemina y capturamos Josué, capítulo 9, el versículo 3 al 6, upepo de Shaukatan va eparo ya por un gaba bonita. Upepe y un mío vagaonte, hoy cuave imba epa José ya poba y fue Jericó hei jereje. Pero ja escuela iñaranduja y letrado. Upébaro ya poco ambae. Omoi ki upibo satu ya cuete ha ojupi kimbaburro ari. Ha owera jave y fue vino riru tuya ha oka pupama baikwe ha onye remenda pureba ha owera have hikwe y pure sandalia tuya kwe o llegata pamaba ha onye remenda pabaikwe ha omondea vei a otuya kwe ha umi pan owera java hikwe y tuya haven baja y kuipama. Upeja de cuera Josué Rendape, ha y campamento Gilgape, ha hei supe ham umikuima Israelte. Oreningo mumburetere iwiroyu, ko anga peyapomina y capturamos orendivepe te in compromiso. Así que coape ya echamba ella pa umigaba bonita, tiempo iré umigaba bonita o se dio en Chauca y tire hay humilde ha o ya poja hoy mira el trabajo Jehová peguara. Así que cuando me esa paja de cuero shouta de pamba erepa importante la o actual la ya y cuela iñarandu. Ha cuera hay hoy pota o de güero via mombure tereyi o hoja y cueja o cuecha no ni pensamos ay ha hapetin ciudad Israel o ya agarraba. Porque ha cuero hay cuada poner curi Josué pejo de esa güey que umi teta oía pe Israel y quiere oñe hundipábana. Upecha rupimba epo ya po umi representante Israel gua y pe pueblo pe ha cuero recibió mi prueba ha obrero viaje cuei upeyo ya po pe ten trato umiga bonita andive hoy copo na jagua oñon dive upebare ya examina va esa pa ve yo pero su caña debe umigaba bonita va esa pa humilde ha servir israelita pe ya examine Josué capítulo 9, 25 a 27 pe va epo ya po y cuen va esa paja de fuera o puepe he yo puepe coana roñe moi pende po bupe ella por catu orejela ella posee baja
hoy ponata. Jaja, eo promete mi gente pe, entonces llamo a mi israelita o yucasu pecuera. Peso ya poco sue, que se cuerare. Pero upe día, huive Josué o me su pecuera, y gendia pona. Hombre activa y pues YPA o guaje, o guarajana, pueblo completo y tepehuana, a Jehová altar pehuana. Pero lugar jae hoy por abobape. A pecha o se dije pues Juan a tepebe. Así que a pecha de chamba ella para humigaba bonita y humilde, ya para ya sao petan gape, va esa paja de fuera o ya pope Josué y va pues super fuera. Y peja de fuera de ciudad, ella que tiene ciudad tuisá y ejército tuisá, pero ja de fuera va esa pues para poner la Jehová ya poa peja y va pues Josué a fuera inhumilde a ya po oye es a huella super fuera ya por la gente que a o era ja y pete y ta tu hanwa eso de poru upe vare o ñane imperfecto upe vare ya esa kwa banamba epa y Jehová ya decidimos huepe te imba un israelita do ya pollo peisa ya esa más a huella pe versículo 15, 9:15p, perdón, sí, 9, capítulo 9, versículo 14 a 15, pues ya está cuimba esa para ahí, un pueblo mi cuimba israelita o ya agarrape, o revisado mi hiupu, o verúa pues, ¿atiendes? Hamba esa para pueblo ha escuela o verovia la o ya poba o iba su pejicue. Upe areje un israelita no ya apoyo upecha, curiosino, Josué, a mi anciano, o por andu Jehová o prometema no no jajen vive fuera ya igual hay señal de ya supe fuera o cumplir que iba a pero o moitabe la Biblia pe Josué a mi anciano ya poa pues o jesaucaja o ya buja y pues no por andu Jehová va pa ya pota así que cuando su camba ella pa o ya buja fuera ya pa oyero ya y je fuera no por anduve más Jehová. Pero su tiene un punto muy importante. Y un anciano y tu piriba o ya poba ve un peisa. Ya decidimos we ya estaban ambas epas y una instrucción Jehová me evañan debe hape esclavo de confianza. Puede importante creer ñandea ve ya huereco en cuenta o presente con a puntos porque Jehová o decidida mi Josué aquel entonces o decidí que o consultan pero sin embargo bueno como ya supe fueran esa esa humilde bonita y humilde ya poja espera mi iba supe Josué esa ucaba esa para Jehová o perdonar supe fuera puede de punto 3 y humilde bonita pues su cava toma esa paño humilde o servir un israelita fuera añadir ya esa de para operar curimba esa pa pero o ya poti por andu pues o preparar para caer un miga bonita petin plan doy potayo en que on es un digi chupe fuera nahani la olla poba fuera o sautaja fuera hoy potaja Israel yara o güero joru chupe fuera o sea que fuera ahora es muy presente mava para Jehová hoy potá o güero joru Upe Jehová o permitió mi bonita on encarga ombrati hanguape ya o tanto hanguacha y pues pueblo completo y te por servir. Upe areje y peisa ombrati YPA on contebeba o ya poja un sacrificio. Sí. Upe areñandea veí ya esa huella petanga va esa pañande guana importante te veía veía que pañame humilde en este aspecto, esa Eva trabajo, ni asignaba, ni andebe, siempre ella puede con humildad, Eva congregación, pero esa trabajo también me añade, allá ya voy a ver, ya pues antes, ya ni me en cuenta, ni me humilde rupita, tu jamuesa, ya llevo humildad, ella ya voy a ver, pero humildad que va a ver Jorge Terey. Upea de semana no fuera, ni andea ver, o Shokanian debe umiga bonita y humilde, hana y problema, o ya pojan, hoy mera trabajo y tatuba,
Catujanguaisa Jehová o güero jorí supepera. Añandea veito a tiempo su hermano pera. Jehová o me eva ñandebe ya yapoana humildemente a Jehová ñande güero jorita. Va esa pañandea veita tú con ángaro pillas el saucaña no humilde ja. Bueno, Jehová os está entonces el esfuerzo de cada uno. Va esa pañandea veía el saucaña no humilde ja. Ajá, estato eteñan de güero jorita. Ya huiramos yete, allá de corregíramos, nañan de gustáramos yete, ñande ya acepta o uramos y na Jehová. Así que con ambas hoy su cañan de ese hermano, va esa para Jehová, te intúa ñande la juez de iba, a siempre ñande ya huiramos, a ñande repentiramos, a estato ete, ñande perdonata. Muchas gracias, hermano Irrito, por increíble en el discurso y por el último agüere. Pero oye, digamos que están, va ella pa, y humilde van a amiga bonita ella. Y hasta con la siguiente parte de la reunión, Orokui, que tú te has Pepe comentado mi punto y ponaba pe yujubaicue. Desde esta opinión araña del hermano Jorge Flores Cargo. Gracias, Fabián. Esta es una hermosa parte en la que podemos compartir las perlas de oro que hemos encontrado. Le animamos a usar la manual porque no los puedo ver a todos, así que por favor háganlo de esa forma. La primera pregunta está basada en Josué capítulo 8, versículo 29. Deseamos que alguien pueda leerlo, quien desea hacerlo. Familia González, por favor. Gracias. Upe Josué Oyucape, rey de Jaipe, Ja, Homosaingo Shupepetei y Virare, Caruete PB, Ja Oike, Fotabo P, Cuarají, Jesús Gei, Oñembo Hueji, Oñembo Hueji, Jahuape rey, Retecue, P, Ibirawi, Upei, Oñemombo, Chupepe, Ciudaro, que entrada peja, Omoi, Jicuay, Jiari, Atiraite, Ita, Jaupeba, Oí, Upepe, Cuaraite, Pebe. Gracias, Mirta. 8:29. Muchas gracias, Mirta. Excelente. La pregunta para este texto es: Baeripa oniemosaingopete y perrey jaipegua reteque. ¿Quién desea contestar esta parte? Familia Barrios. Jehová me va que petin ley un israelita pe que iba oye yucaja ni mosa en goberaja algunos en poa iba pe petin urare ha pedia ite pe y oñe boweji ha niño tumara ani hawa oñe mongia Jehová oye ya poa cupeisa en público, o sea entre lo a que y que tu hawa esa umi ojesaba vive o aprende shubi un israelita o aplicaba que coba colei un israelita ha uminda ha ibaria ve Bebare correire, en las airamos de israelitas, ellos ya lo mismo. Agullemante Rosana, excelente. Landa por Andú es Baeishawa oro cuipare topan de lectura penepituare y cuabeja guajeovape y de preveshetaban debe predicación era amboen baepe. Justina. Gracias. Cierto, Paco, a ver, el capítulo 8, el versículo 35, que Josué oleja estaba que mi congregación en donde la Moisés escribía que va a ir paupea porque os endujanguaje tejan miente oí upb oí mitad extranjero jacuña cuera entero os endupajangua. Antes de yajape hace yaja un predicación pe oño pete atuja pete imen de ya predicado ñande ya le jataba ve ka to hanwaisa mi oía o pebe ojendu hay ka to hanwaisa ha coñe beneficia na pe lectura ojendu acuere.
A Guillermo Ante, Justina, excelente, muchas gracias. Familia Ramírez. Sí, os comentamos a Weisha, Justina, se usted a ver ya para Josué, capítulo 8, 34, 35, en este caso allá para pueblo Curi, Jehová, Arca, Cótare, buenos años, pero no allá para Josué, o le yo se cuenta libro de la ley, a pueblo Mumbo Curi, completo, y incluso le paite, jaumi bendición, jaumi maldición, ojo putita su escuela, no ya apoya me cuipe ley hay haisa, apeo se desemboya había yepa que ella poramos Jehová y hoy en debe, por ejemplo, en organización vive, primero ya putitas están va por aja, segundo a ver ya recote y aprobación a yepa. A Guillermo Ante, hermano, excelente, Arnaldo. Muchas gracias. Familia Gómez. Sí, ya se llama ella pa Josué 8:29, pero me saca curiñan debe va ella pa y yetu peleyo me que Jehová ma mi israelita pe porque he que hoy namo pe te envia po va ibo ye yuka honemo sango baraja kwa tiempo pe ha llevando ya po mai kwa amba hoy namo pe te en la envia po por ahí a congregación pero sino que ya hoy otro procedimiento hoy namo pe te envia po va iba a congregación pero honemo se congregación y entero lo va que catuña compara con situación peare. A Guillermo Ante, Gladys, excelente. Miriam Alviso. No levantamos nosotros. Ah, perdón, veo una mano levantada, creí que eran ustedes. Familia González. Gracias, Jorge. Sí, llegó hasta capítulo 9, el versículo 14, cuando Josué hace el pacto allí con los gabaonitas. Sin embargo, él comete el error de no consultar a Jehová. Si bien es cierto, más adelante Jehová concuerda con ese pacto que él había hecho, pero él se olvida de consultarlo, ¿no? Y queda registrado. Entonces esto nos hace ver qué importante es siempre tomar en cuenta en nuestros caminos a Jehová, en todo lo que hagamos, porque podemos olvidarnos de eso, ¿verdad? Y uno se va haciendo una costumbre, después a lo mejor sale bien de la situación y uno llega a confiar en uno. Entonces siempre la confianza en Jehová es lo que nos va a sacar victoriosos, no nuestras propias fuerzas. A Guillermo Ante, Fernando, excelente punto. Irene, por favor. Sí, Josué 6:18, Jehová le decía a los israelitas que tenían que mantenerse lejos de las cosas que estaban destinadas a la destrucción para no desearla y que esto después las condujera al desprecio. Esto me enseña que debo mantenerme lejos de las cosas que Jehová detesta para no llegar a ser desaprobada y estar en el camino de los que lleva a la destrucción. A Guillermo Ante, Irene, excelente punto también. Familia Caballero. 8:35, yo estoy tereí porque Shenboe a valorar Hawái Katu Hawere arecó la Biblia completa y Katu Hawái ya are ara ha y puru reunión ha predicación porque un israelita darecó y baicó la Biblia cada uno y yupe guana sino que oñembuda tupa manteguana o gendu jaboña de yarañe. A Guillermo Ante, Ayelén, excelente. Familia Infran. Gracias, Jorge. Claro, Yehustai leí el relato donde muestra que Jehová es un Dios ahí parcial, porque tanto los cananeos como Rahab y su familia, y también los gabaonitas, Jadecuera o Jeyauca por sus acciones, o Jehová, Upeare pe apóstol Pedro, en Hechos, capítulo 10, que Jehová o trataja entero bepe peteillante. Jaeo huerojori entero umio yapoa peiporaba, jao respetaba su pe y puaite uibe, tajae jaeva nación pe.
Y con este hecho de este grupo de personas que no eran israelitas, dejó en claro que él no es un Dios parcial. Abuyemanté, Belén, excelente punto. Muy bien, quedaría tiempo para un comentario más, si alguien lo desea. Familia, inferior a levantar la mano. Sí, Abuye Jorge, justamente habéico a comparte petimba ese usted creía con Baisapa está registrado, Josué 9, 14 y 15, ya esas huellas y nada, Baisapa umi o moacaba y o aceptaron arepe umi gaba onitandi la compromiso no mosemo aija no consultáis a Jehová. Usted tiene ejemplo en Yandeguara de que no podemos guiarnos en la experiencia, en el conocimiento que uno tenga por haber tenido años en la verdad, sino que más bien tiene que consultar. Uno tiene que leer y ver inclusive instrucciones que con el tiempo han cambiado para dar una opinión o para sugerir a algún hermano cualquier cosa en la cual uno tiene que corregirse. No tenemos que guiarnos en nuestro propio punto de vista, porque inclusive UPA y que todo desaproba Jehová, porque nañane humilde, mi ocasión. Abuyemanté, un excelente punto también para tener en cuenta. Muy bien. Gracias a todos por participar. Dejamos al conductor, al hermano Fabián. Muchas gracias, Jorge, por esta parte. Entero Besteape por interés en el comentario veí una muy buena participación. Juan a promo creillas de Cajamay Catúramo, Josué capítulo 8, versículo 28 al capítulo 9, versículo 2. Ya es en duja mala lectura. En esta ocasión, y en el hermano Máximo, como tenían de ver la lectura. Y en duda sube. O primero Josué o Japú Jaojundi Ay. Hoy cope Shuwi Petei ciudad do vale iba Mbaevera. Ha oputa Upei Shako Agaitepe. Upei Josué o Yucape rey de Aite. Ha homosango Shupe Petei Uberare Karuete Pebe. Ha oike potabo Pe Guaraju. Josué Hei Onyemo Weyu Hawa Perre. Pe Uberau. Upe Onyemombo Shupe Pe ciudad lo que entrada pe ha omoiji hiari ateraite aita. Ita. Ha upeba oi upepe coagaite pebe. Upero oare Josué omopua petei altar cerro ebate. Israel yara Jehová peguara. Hae oyapoje hija huella, umi israelita pe, Jehová siervo Moisés, ha oye escribí huella, pe libro orecoa pe Moisés ley. Pe yapoja guape te y altar, pe puruba era umi ita, no ñekutiri, ha no ñemoldeai, baekwe, ha da pe purui, baera, herramienta de hierro, pe ikuti, tera pe yoka hawa umi. Ita. Jape altar ari jaecuera o yapo ofrenda o yejapua jehuape guara ja umi ofrenda de paz. Upe yo escribí upepe umi itare petei copia pelei Moisés escribía cuelwi umi israelita de londepe. Enterobe umi israelita umi cuimae o moacaba pe pueblo umi oficial, jaumi juez, onyembo mocoide, ladote, pe arca del pacto uquere, umi sacerdote levita, de nondepe, jaecuera, ningo, oeraja, yeti, Jehová, arca del pacto. Hoy upepe umi extranjero, oicoa, y yaputepecuera, ja umi israelita te alamita, umi, gente onyembo y onyembo cerro huerisim, renondepe jaumi otro alamita, cerro evale nondepe y catu hawaisha oñe bendecipe pueblo de Israel.
Oyapojikwai hei Haweya Moisés Jehová siervo. Uperire ole hata pora opambae heiva peligro de la ley umiva aputepe umi bendición ha maldición oye escribima Haweya peligro de la ley. Josué ole hata pora Israel congregación de dondepe opambae Moisés hei baekwe ni petei bae dojeyai ole ire. Umi cuña mitad ha umi extranjero oikoba y yaputepecuera ojendu abei oambae. Upei umi rey oiba oeste gotuo pe rey Jordangui oikua upe oikoba ekwe. Umi vagina umi oiba umi montaña jare sefelape oputaba pe mar grande orilla pocucuere ha pe Líbano dobai. Umi vagina umi hitita amorreo cananeo perisita jebeo ha jebuseo. Upe maro oniomoirumba hikwai oniorairo hawa Josué ha Israel contra. Excelente, muchísimas gracias Máximo por la excelente lectura. Tecoteme curiren vapo, lección 5, Maxi. Lección 5 es LE oin hai shaite. Va epa he iseu peba. Upean parte he ise de queña pronuncia ponabara o mi palabra. Y con mucha más razón en guaraní. Ayepa. Va isi catuya ya pou peba. Lección 5 pues meñan de alguna sugerencia que toma esa ya logra upeba. Tiene lectura precisa. Ayepa. Upeba maraña ña tende ana anijawa ña cambia o jaipe au mi palabra ya le cuevo. Habei importante terei en este caso en guaraní ya respeta un mi signo o huerecoba, como por ejemplo puso, tilde nasale, ayepa. Un mío mi es importante. Que toma esa ña pronuncia pona o mi palabra o ña entende. Ayepa. Por ejemplo, otra de las sugerencias me bañan debe es de que de cuadramos va ella paña pronunciar ciertas palabras y catuñas en alguna grabación de la lectura que toma esa ña entender. O ya lloré alguno pega toma esa ña endu hayan de corregir. Pero en términos generales y por ahí tereí excelente la de lectura Máximo y por alan de progreso para animar seguir a una page. Ayepa. Muchísimas gracias por la muy buena lectura. Muy bien. Ya seguida con Angañan de reunión, ya pasaba la siguiente parte. Ñambo es por una vez agua. Primeramente, ya se chata en la primera conversación, oñe venceo petí objeción. ¿Sí? Ya se chata para ella pañan de hermana Débora Cardoso, aña ayudante Celeste Río, pues eso cañan debe Paco Punto. Hola, vaya pa, señora. Co este día arogenó y la gente cuérape, lo yapugo peteí ponandu y catu hawaisha aikua va pare pensar. Mopa y catuya topa consejo y catu hawaisha ambos jovai o mi situación cada día igual. Muchas veces aquí tuve consejo uniche pastor cuérape o iba a iglesia. Hay fuera a confiar porque sea cristiano. Claro, cierto, jeta veces ñañamawi, mi gente ni confiaba era, y catu hawaisha ya jecape te di consejo. Ha añetejape abei, que sin importar la religión que tengamos, entero vete te ve consejos, y catu hawaisha ya decidí por apete imbae. Pero, ¿y catu nepa leen debe pete texto de la Biblia? Bueno. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16 a 17. UPPGI. Enteron bae o iba ñandeyara ñeeme o uñandeyarawi. Ha y de provecho ñaporombo e jawa o jeshauka jawa ñandebe baepa oi bai ya corregí jawa enteron bae ha ñañemboe ya yapo jawa umimbae o imponaba. Y catu hawaisha ñandeyara siervo y catupuru,
oyapojawa entero mbae. Ha oin preparado oyapojawa opaya mbae pona. Yaheya cotestope, vaya paikatu, ñaneputivo la ñandeyara ñe. Atiende hasha la ñandeyara ñe ikatu ñaneputivo yaikobe hanwa habei ñande prepara yayapo hanwa umimbae ponaba. Upe shaite, sherera hae Débora, vaya anderera. Celeste sherera. Celeste, la ñandeyara ñe, ohuerecojeta consejo y poraba, ñañe putebo, ña mejora jawa ñanderecobepe, ja ya decidí porá. Celeste rogenoi, llevo ve a Jeyocasen deben va erepa y catuña confiar la ñandeyara ñe, rogenoi llegué la misma hora a semana uva. Bueno, viernes pues ya hay mema o gabeto el día la nota. Oye, ma. Lo agradece traía 20 de Débora y por interés la demostración, a ver gracias de ayuda de Celeste. Haremba po pona itei lección 2 peje y jape eñe ereñe manguetana moaishan de la pichande. O sea, hablar con naturalidad. Haupa justamente la yajeshaba, yepa, porque a veces y catu y yetu nervioso amo y catu a veces huyan de tu mala pasada de catu ya expresar con naturalidad. Pero en este caso ya es todo lo contrario. Petí conversación fluida, tranquila, natural. Haupa es importante y de la pilla con asome. La pregunta es, ¿va y catu ya logrado paupen bae? Algo muy importante, siempre. Ñañembo eje va peña neputimon hawa tomeñan de tranquilidad, aguapu. La buena preparación. Upecha negatuña pensan va para o icoteme pe persona, hayareco en claro, upecha no y que tú te ya expresar nuestras propias palabras, haya ya expresar con naturalidad. Así que upea la sugerencia me bañan de lección 2 y que toma ella ya logra con bae. Hañañe ñane con azón vive, ñane expresión facial, ademanes, humillas de yucata y que tú haya ya expresar con naturalidad, hañañe con azón. Muy bien logrado, Débora. Muchísimas gracias por la demostración. Ya se tapan a la siguiente demostración, la revisita. Esa paña invita a Gayarape reunión a chocar su petit video. Ya opitata mi hermana Justina Cargo, pues ayudante Gladys Gómez. Hola. Sí, hola. Ma poñejina. Justina, Gladys, ¿o? Sí, Justina, vaya pa. Te picoroto pa Gladys, mando para coger ya un guarebe, la Biblia ando ya voy, oye, ella ve mi científico, ella que pete por ando pendiente ñambo joa y baraco co amba ere. Esa para este video ambos a saco en debe. Sí, catucuria es ella, Justina. Bueno, jamba hace un video, va a para la gente o pensar hoy coja con. Esta agenda, yo pensaba que era más Justina, o pensaba que una ceja web tenía huevo, ha sostenido Getamumbawi, así es que ya que la mayoría o bueno, viaja pues ahí con muy guapo algo ari. Exactamente. Allá recobe y cobe ya le a Job 26, 7. ¿Cómo es de Biblia, hueve? Sí, areco Justina. Le hace mañana debe Job 26, 7. Sí, hey Pepe. Ñande yaro y puso vaga da y por hijago trombaeve. Jaeo mosaingo baeve ari. La pregunta, va ere pañane ñane sorprende costeto he iba. Hamba forma pa ore coco uis. Según ya cuaco ñande yara ñeme ñandera y ya puaja. Muy bien. Ya puaja no y hamba exactamente. Y ya puaja no ñemo saingo y hamba de ari hey. Exactamente. Gladys.
Pero ya esa mina veí, va epa he iñan debe, o ya poma 3500 años rubí la Biblia. Ya le mía ve hijos 36, 27 a 28. Aleta ñande de Justina. ¿Le sepa? Sí. Bueno. Hey Pesha. Ñande yara ojupi uvagape umi y pajape pe uko ama haneblina. Upei umi araiwi ho a umi ha umiva omboikue ko ubu. Bueno, ella va, gracias de lectura. Va, ere pañane sorprende oye explica laya contexto pe siglo del agua. Sí. Va, entender. He ñande ve que oya poma 200 años rupinte umi científico descubrí hawemba ella pomba apope sin embargo la ñande yara ñembo chejaimo ya po 3500 años he. Exactamente. Hape urubi vea veika tu oya o pe ia veika tu ere cobe vapor haika tu o regape planta cuera yepa. Bueno, la va ella pa ko a texto ne putino ere yero viaja la Biblia de Gladys. Ha ñande putumo tuya Justina porque ikatuña pensaba ella pa ñande yara o creado mi naturaleza ñande guaramba ella pa ikatu y de provecho mi ñandebe haupea ñandu shemo amuive jajese. Exactamente. Ahí te va. Are amando yetas de bete video Gladys oñe imagina esa mamba esa pa ore reunión. Hay poteitea veir y me oren dive reunión hambre. Anga esa o video se avisan a mundo amande bete lin. Dale Justina, en boca tu share anga a mañana ese haupea mundo tan debe la mensajito la avisas agua. Bueno. Excelente, Agustina. Muchísimas gracias a Beiro me debe de parte que en Estebares, a Bein de Gladi. Justamente por lección pero en Bapona Curi Justina. Lección 11. El ejañe ekre ume. Aupala ya es cuán de caso porque upea dice que cree ume ya le ejañe ñemongetaba en au miña nerentubandi. Porque upea o motivata acá tu toma gente y corazón. Acuera o genduri repe mensaje ñame a su pecado ete o momuita su polla poja umimba o aprendeba. Allí para Upala ya se acuerdan de caso, pe Justina. Vais a picar tuñan de ella logrado paupe punto. Primero ya prepara por nada peña en el corazón. ¿Sí? Ya medita ya amonguetaba en ambas. Eres paña importante pe información ñañe etabar. En va la ya logra se bañande. Ante caso pe la objetivo es descubrir de que pener en duda o ñe convencer de que la Biblia es confiable. Jaupeba la justamente lograba en dibey. Allí pa upana ya prepara por nada ñande. Allí pa. Aña pensaje se cuera. Y que traíran de parte Justina. Y justo traí porque upriré por anduvo supe, vais a para texto en el putimo, que por anduvo pen estudiante pe, ya esa cuan vais a para entender. Ayepa, o expresar en vais a para el putimo supe. En mundo tenemos que subir la video y creen que te iré o supe, ay pues ahí tengo ahora y me en nivel la reunión hub. Entonces podemos creer en supe. Ayepa. Y por ahí te ir en parte de esa hermana. Muchísimas gracias, mante. Ya se te a la última parte de la escuela, necesito co-discurso. Y ya entendí que na co-discurso. Tema. Va epaña aprender de compromiso ya por Josué umiga bonita. Así que ya tú tenías hermano Marcos Vega co-discurso. En tiempos de Josué, Gabaón estaba habitada por los heveos, una de las 7 naciones cananeas que iban a ser destruidas. Y Aficamini capturamos Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 y 2. Apegei. Jehová de Yara Nemunge, Bobe Pegure, Yagarrapo y Taiteba, Pejina, Nembaera. Jae, Olpeata, Beine, Rondera, Umi nación tuya. Umi Tita, Umi Girgaseo, Umi Amorreo, Umi Cananeo, Umi Prisita, Umi Ebeo, Umi Jebuseo. O a 7 nación, Getabei, gente, pendejuija y poderoso ve. Jehová de Yara, Oquillata de Pogupe con la nación, Reganata Chupecuera. Catotere, Jundipaitega era Chupecuera.
de Yapoyo era gente becuera ni PTI compromiso, ni Mishimina era Basui, era Shipecuera. Wa texto, oje de Jehová había decretado su destrucción. Bairpa, umi cananeo, o adoraba umi dioses guau, cae fuera a practicar inmoralidad, materialismo, cada idolatría demoníaca. Por eso el decreto de destruirlos. Pero primero, Yaheshata, ¿por qué Umi Gabonitas querían hacer un pacto con Israel? Muchas de las ciudades de Canaán se preparaban para pelear contra Israel. Creen que pueden ganar. Pero la gente de la ciudad de Gabaón no cree eso. Ellos creen que pelear contra Jehová. O sea, no quieren pelear contra Jehová mismo. Fuera o reconoce la mano de Jehová en lo que anteriormente les había ocurrido a Egipto y a los reyes de Amorreo, Sión y Og. Los habitantes de la ciudad de Gabaón deseaban vivir, pero se dieron cuenta de que nunca podrían salir victoriosos en una guerra contra el Dios de Israel, o sea, Jehová. Tenían que hacer algo rápidamente. ¿Pero qué? No podían insistir en que Israel firmara un tratado con ellos, pero pensaron que por lo menos deberían tratar de obtener uno. ¿Qué harían entonces? En el relato de Josué, capítulo 9, los versículos 4 al 27, los gabonitas recurrieron a un engaño y enviaron a un representante que fingieran ser viajeros de una tierra distante. Aquel esfuerzo por buscar la paz tuvo efecto, pues Israel celebró un pacto con él. Cuando se descubrió su engaño, los gabonitas llegaron a ser recogedores de leña y sacadores de agua. Jehová había observado todo el asunto, o sea que a él no se le había escapado nada. Él pudo ver que ellos no estaban tratando de corromper a su pueblo, como lo habían hecho antes los moabitas. Y comprendía su deseo sincero de vivir. Por eso permitió que se les asignara trabajo bajo la supervisión de los levitas en el tabernáculo sagrado, o sea, recogiendo madera y sacando agua, apoyando así la adoración de Jehová. Por supuesto, para ser aceptables para tal servicio tenían que abandonar sus prácticas inmundas del pasado. Epaña aprende pe compromiso, oya poe cuevi, Josué umi gabaonitandi. Primero, Jehová siempre observa todo asunto referente a su pueblo y nada queda oculto a su mirada. Sabe que Jehová cumple siempre su promesa. A pesar de que los cananeos habían sido maldecidos y los israelitas tenían que destruirlos, se consideraba que un pacto imponía una obligación, un juramento, que se permitió a los gabonitas permanecer vivos. Segundo, nos enseña que mientras haya tiempo en este mundo, las personas que quieran sobrevivir a la guerra del gran día del Dios Todopoderoso, o sea, en Armagedón, tienen que, por así decirlo, pactar con Jehová. Tal como aquellos antiguos gabonitas tienen que hacer algo para ser rescatados de la destrucción. Los gabonitas hicieron un buen uso del tiempo y dieron pasos por adelantado para procurar un tratado que les diera la salvación. Muchísimas gracias, Marcos, y por interés de discurso, lo agradecía a Ipen de esfuerzo de preparación. Y poná porque él va a proponer lección 13, pero ya yo caja esa en esa camba, epepa y de provecho pe información. De hecho, entre lo que ya lograse upebas, ayepa. Ya lograse justamente que petén tema ya presentaba, petén discurso o presentación, o reco upeba. Ñanerenduba, o entendés a wamba epepa y de provecho chupe, upeba aprende bajamba epa o ya poba ena,
como hija en práctica, upe información. Upe van ñande mismo ya preparado, ñande ñante de van epa ya hipotaja o aprender. Va y se puede beneficiar ta supe. Así que upea, ya se pone de caso pe Marcos. Muchísimas gracias por la excelente parte, Abel. Pues ya terminé de parte de Ñambo por una vez agua, ya se con la siguiente parte de la reunión, Jacob Cristiano Teisha. Upeana, ya pura jita cántico 143, recuerda por título, Ñamba apocre ume, aña haano, voy apope, basado en Romanos 8:20 al 25. Muy bien. Cuando ya está la siguiente parte de la reunión, como que ella prestamos atención, ya se está pediendo video, ya se que ya no humilde, ya se están para aprender a subir. Cuando parto ya a cargo del hermano Humberto Infran. Ya esa mahaweisa ñetejape jetamba ei katuña aprende coaco video ibawi javeiña nembo ejara wasu oino guareco y aria ñetejape ñañija akena ñañatende pona upei entero eva ya recota la oportunidad y katujawaisa ya bohovai coaco tema y pihuapina primera de Pedro 5:5 ha cuaco texto ya recocueo ñane acape ya es a mí cuaco video jaña aprende upebau. Añetejape ya jesaramó Pedro me eja consejo humildareje. Ya jesamina ba epoikova kue imave. Jaupeisa ñantende tamba erepa Pedro penguara inimportante teba cuepe humildad. Ya je camina ñande Biblia pe Lucas capítulo 22. Co capítulo pe ya Jesús o preparajape última Pascua, año 33 pe. Ya leeta versículo 8 vive. Upeno jueves 13 de Nisan Kaaru. Hamba epoiko. Versículo 8 GI. Jesús omondó Pedro a Juan pe GI.
tapejope prepara ñandeve ja'uhag̃ua pesẽna Pascua peguara. He'i chupekuéra oho hag̃ua o prepara. Ha versículo 9 ha'ekuéra oporandu. Moõpa reipota prepara. Pedro ha Juan ontendeporã mba'épa ojapova'erã. O preparata oñekotevéva pe Pascuara. Upérã Jesús omondo chupekuéra Jerusalénpe oheka hag̃ua peteĩ karaípe orekótava peteĩ kambuchi ipópe. Versículo 12 he'i. Ha'e ohechaukáta peẽme peteĩ koty guasu. Oĩva yvate. Upépe oĩmbaite umi mba'e jaipurútava. Pe prepara ñandéve upépe. Ha versículo 13 he'i. Upémarõ ha'ekuéra osẽ oho ha otopa ha'e he'ihagueichaite. Ha oprepara hikuái pe Pascua. Pero mba'épa oñekotevẽra'e pe Pascuara. Pan, vino, aceite o lámpara peguara, peteĩ ovechara'y, peteĩ toalla, peteĩ palangana, ha'y. Ma'erãpa peteĩ palangana ha'y, porque ha'ekuéra oikuaa porãiterei iñimportante ha ombojepyhéi umi iñinvitádope. Ha'ekuéra ohechavoi mba'éichapa Jesús okorrehi Simón pe fariseope he'ívo, nereme'ẽi chéve y ajepyhéi hag̃ua. Simón ojavy upévape. Opreparaja hikuái pe koty ojejapo hag̃ua pe Pascua, sí o sí opreparátakuri pe y ha pe palangana. Ha upe aja omañaporã nera'e ojoehe ha opensa, mávapa la oporombojepyhéitava? Upéva ha'e peteĩ oportunidad iporãitereíva. Omoi hag̃ua en práctica umi mba'e 3 años y medio pe Jesús ombo'eva'ekue chupekuéra. Upépe ikatúta ohechauka hikuái iñumilde ha noñemomba'eguasuiha. No pensaiha iñimportanteveha, ndahaiha omandasénteva ha oserviceha iñhermanokuérape. Péva ha'e pe momento. Ikatukuri ohechauka ontendehague umi mba'e Jesús ombo'éva chupekuéra. Ha'ekuéra orekókuri tiempo oñembo'e ha ojepy'amongeta hag̃ua upe témare, porque jueves ka'aruramókuri. Pero jahána hese mbeguekatúpe, ha jahecha mba'épa oiko. Jahechamína mba'épa oiko pe 14 de Nisan ka'arúpe. Ko'ág̃a jaléta umi mba'e Juan oscribiva'ekue capítulo 13pe. Ha'ekuéra opreparapámakuri pe koty ha ojapopaite umi mba'e ojejerureva'ekue chupekuéra. Ko capítulope Juan omombe'u ko'ã mba'e, ha'e oikuaa porãla oikóva, porque oĩkuri Pedro ndi. Oscribieron guareko historia ohasámakuri heta año, ha oiméne ojepy'amongetáma upe oikova'ekuére. Ko'ã mba'e jale'étava ojescribí año 98pe. Jalemína versículo 3. Jesús katu oikuaáma petua moihague ipoguýpe opa mba'e. Ha'e oikuaa avei Ñandejára ombouhague chupe ha ohojeýtamaha Ñandejára rendápe. Juan oikuaákuri Jesús oikuaaha entero ko'ã mba'e. Ha opensávo upévare he'i. Jesús oikuaa mávapa ha'e. Oikuaa opa ko'ã mba'e. Oikuaa Jehová ombotuichahague chupe yvágape ha omoihague opa mba'e ipoguýpe. Oikuaa ha'ehápe segunda persona iñimportantevévako universope. Ha ojejapohague chupe opaite mba'e mboyve. Oikuaánte avei ha'evoi oipytyvõhague itúvape ojejapo hag̃ua opaite mba'e. Jesús oikuaa entero ko'ã mba'e. Ha Juan ojepy'amongeta umi mba'e Jesús oikuaávare ha oscribí versículo 4pe he'íva. Péicha ohechauka Jesús noñembotuichaihague umívare. Jesús ojagarra peteĩ toalla, upéi omoĩ y peteĩ palangánape, ombojepyhéi idiscipulokuérape ha omokã chupekuérape toállape. Upéicha Juan ohechauka Jesús iñumildehague oikuaaporãramo jepe mávapa ha'e. Pero Juan ndahai opensánteva mávapa Jesús, sino que opensávein mba'érepa ha'e ombojepyhéi idiscipulokuérape. Mba'ére ha'e ojapo upéva. Upéva ha'ekurípe ointeresavéva Juanpe. La respuesta oĩ versículo 1pe. Upépe he'i. Ohayhueterei idiscipulokuérape. Ha ipahaitépepe ohayhu chupekuéra. Juan he'i ipahaitépepe ohayhu chupekuéra. Mba'e he'ise upéva. Jesús oipotaha oaprende umi cualidad oipytyvõtava chupekuéra ipu'aka hag̃ua comúndore ha omombarete hag̃ua pe congregación. Por ejemplo, pe mborayhu ha humildad. Ha'e ohayhu chupekuéra ipahaitépepe. Upévare nunca no pensáis naipohaveimaha hikuái. Ofallahετáramo jepe ha'e osegui ojerovia hesekuéra. Ohasáma 30 años ha Pedro opensái tipe lección de humildad o aprendeva'ekuére. Juan upéichante avei. 70 años rire imandu'aporãiterei gueterípe Jesús ombo'eva'ekuére chupekuéra. Opytavoi gravado ikorasõme iñumildeva'enaha. Pero ha'ekuéra upe momentope nañumildepáikuri. Upévare nomoíri en práctica umi mba'e oaprendeva'ekue 3 años y medio pokukue.
Jehová haepe omomýiva kue Juanpe oscribi hag̃uáko historia. Upévare oscribi parire ikatu oime ojepy'amongetára'e upe oikova'ekuére. Ha olejey he'i ijupe. Avy'aitereíva'eramo a escribirire Jesús ombojepyheihague peteĩ teramokõi discípulope. Pero perire che apu'ãhague ha ajapo avei Jesúscha. Ha ambojepyhéi umi otros hermanokuérape. Ajagarrahápe toalla ha aseihague Jesús ejemplo. Térã, Pedro hachéro opu'ã ha rojapohague upéicha. Pero ha'ekuéra ndojapói upéva. Mba'épa ikatu ña'aprende. Jahejava'erãha umi enseñanza porãite Jesús ñanembo'éva opyta ñanekorasõ ha ñaneakáme. Ha ndajahejáiva'erã ohasarei umi oportunidad ñamoĩ en práctica. Ñapensamína ko'ág̃a Betel rehe. Ikatu ñapensa. Che aréma ai Betelpe. Aikuaa porã aréma ai ha'ápe. Pero aha'ãrópa upévare umi hermano chemomba'eterei. Chéniko superintendente. Haikuaa porãiterei arekoha autoridad. Aikuaa porã chéve oñekargahague ko tembiapo. Oiporã upéva. Pero ajapótapa umi mba'e mave andojaposéiva? Ténapa amandacente umi otro che ha'érupi superintendente? Aikuaa arekoha peteĩ privilegio iporãitereíva. Ha enteronte oikuaa avei. Oiporã. Pero añeha'ãpa ambokatupyry avei otrope? Hermano Jackson he'ivoi peteĩ graduación de Galaadpe. Ya valoráva'erã umi privilegio jarekóva. Pero ani ñañemomba'e hese. Upéva hise ñane humildeva'erãha. Ha ñembokatupyry umi hermano térã hermana ojapótavape umi trabajo ñanerendaguépe. Ikatu ñapensa. Che aikuaa rekoveha experiencia che compañero de trabajogui. Aikuaa porã che antendeha hetave mba'e chugui ko trabajope. Oiporã. Pero che humilde tapa ambo'e hag̃ua chupe umi mba'e che aikuaáva ikatu hag̃uáicha ojapoporãvéi trabajo tenachénte aikuaáta ha nda'emo'ãi avavépe. Ñane humilderamo añetehápe ñamoĩhína en práctica umi mba'e Jesús ombo'eva'ekue jatopáva Juan 13pe. Ha péicha ikatu ja'e ndaha'eiha Pedro ha Juan korasõmente oĩtáva ko'ã mba'e, sino oĩta avei ñane korasõme. Iporãite hajépa la jañepy'amongeta hag̃ua ko mba'e omoesakáva ñandéve ko'áko hermano. Iporãitereiko video ñanembomandu'áva ko'ã mba'épe. Upévare ko'ág̃a terovéva jareko la oportunidad hína pe mendicero pene cámara o pemopu'asero pe po electrónico ahí. Mba'épa ojapo Pedro ha Juan osei hag̃ua umi instrucción Pascua peguara tenondera. Primer porandu. Mba'e oñencargaba oho ojapo hikuái. Enterovea ikatupe comentar. Fabián. Claro, ya hechakuri de que Jesús hizo o preparar hag̃ua pe Pascua nada yepa. Pero upéva implica hetamba'e. O preparar a pan, o preparar a vino, o preparar a cordero, o conseguían unas cuantas cosas. Aunque ahora es a trabajo. Así que ya se cuando seguís a instrucción Jesús me ha al pie de la letra, yepa. O conseguían aceite a veis toma yo mandú pelán para pujar escue, petí palanganas a petí toallas. Y a puepo puta, oye sale cógico. Peseite, auye Fabián. Moco hija por anduje Mba'épa ombo'e Jesús pepyhare omanombogue. Mba'e ombo'e chupekuéra. Sí, hermana Alviso. Gracias, hombre. En Juan 13, 3, 4 y 5, que Jesús ochagarra petei toalla, capetei palangana, oyo hei y discípulo fuera ka omocayo pecuera pe toalla. ¿Por qué lo hizo? En Juan 13, 1 contesta que Jesús oja y jueterei discípulo fuera pe. Upevare, Jesús omboe peteri cualidad y discípulo cuérate. Anija abajo a Satanás nujame. Cabei como barete ñandillara congregación.
Demostró a sus discípulos lo importante que es demostrar amor abnegado y humildad. Isa, añetete, Mari, y por ahí treí. Por andumos apejaje, va ere pa ya equa Pedro, ja Juan no aprende jawe, la Jesús hombo evacue. Va ere ya equa o aprende va y cuello na janira. Va. Sí, familia Isfran. Ya entonces que muchos años después que Jesús haga con ejemplo, y mandó a Iquai a muy por escritos allí para que a ñane mandó a pedir cosas ñane impactar y acuere. Entonces a ya claramente va a para enseñanza Jesús me evacue o pocola y discípulos cuerare o pocola y corazones a más tarde ya ñane por escritos e inclusive Iquai o yapo las ella pues su peja importante su vida fuera. Veis, auye Carlos, ja upei último por anduje, va dice que tú ya esa caña de humildeja. Inclusive qué ejemplo y purúa con ñane hermanos allá, ñandere combo es agua. Sé anciano de congregación, sé viajante, sé Fernando. Claro, teniendo un comportamiento como los menores, ¿no? Como decía el video allí. O sea, considerando que los demás son superiores, manteniendo la humildad. Y si uno tiene por allí un nombramiento en alguna asignación, bueno, no pensar nunca de que esa asignación es de uno y que va a ser para siempre, sino que uno está al servicio de esos nombramientos en la organización sirviéndole a Jehová, ¿no? Manteniendo siempre un perfil bajo es como estamos adorando y como Jehová desea que lo adoremos de la mejor manera. Auye Fernando. Ubaldo. Bueno, ya gente huesia pe hermano maisha pa oye pues among pe privilegio de core, ya recoja veía al frente de Jesús pero prepararon ore Pascuana, ha un boye pues hey ya apóstol cuera pe ha curipe tenía pe importante veo ha eñan de charara ha o shakamba esa pe humildad ore co un boye pues hey ya apóstol cuera pe ha pe vale o ya poa que pe ape tembia po pe última cena pe Pascuana ore. Peseite Ubaldo, auye Gladys. Allá se llama ese papel humildad Jesús se huele coa impactaba que Pedro a Juan peje y que Pedro a 30 años a seguir weteri mandua a Juan Catu 70 años a seguir te tía ve mandua upe ya veñan de ya huele coa ya ve tenía error a oñe veñan de peten corrección pues ya aceptaba la corrección ya seguía adelante upe yo mantenía ahí por ataque Jehová en donde ¿Veis? Añetete Gladys, Aguatamina. Ñandeña pensa que a un apóstol cueraco, tu ya Jesús monga yuyu que cuera guri porque última noche acuera no ni maila y co esclavo pero boye pije. Ni uno no ni mayo ya po va ere oñe momba eguasu y cue. Penseite, ahuyente rovea, pene comentario y pone interés hermano cuera, penseiguen a peisa. Muchísimas gracias Humberto, desarrollado ahí de acá comparte. Ahora putimos a ver, oye, pues en cuanto a la humildad. Y así en el estudio bíblico de congregación, lecciones y aprende a previsión, a cargo del hermano Mario Maldonado. Muy bien, sean todos bienvenidos al estudio bíblico de la congregación. Recordamos capítulo 14, Cobajina Pelei, Oñeva Petemplore, y la idea principal era Baeshapa y de provecho va Ezequiel tiempo pe visión Oñeva Petemplore. Amba Epañanemboe ñané tiempo pe. Así que vamos a recordar. Así que seguimos a partir del versículo 15, el párrafo 15, perdón, donde el subtítulo dice, Umi mandamiento yadorá Jagua Jehovape, jae oipotajaisha ñané tiempo. Así que vamos a comenzar con la lectura del párrafo 15. Por favor, Juan. Yaheshamina Koa con unos cuantos detalles de Koa, previsión o Ezequiel.
Ya pensamina ñeme ha Ezequiel nive ha ya correja hina pe templo yo ya ha duare ha yo he shaba kwe ñane manduaba era upeba ndajaeja hina pe templo espiritual tu shaiteba upeba arangüe ya he tante mbaepa ikatu ña aprende hambaisha ikatu ya ipuru umiba ñane adoración pe con angarupi mbaepa hina umimba ikatu ña aprende. Pues ahí está, muy bien. Por andú, baere, jepa, ñane mandúa, baera, ya que ya mi detalle recoba previsión Ezequiel o que ya baecue. Comenzamos, familia María Inés, por favor. Gracias, Marito. En mandúa previsión de Ezequiel, baja gina pe templo espiritual tuyaiteba, sino que ña aprende jamba, ella paikatuya y purumiva, ñane adoración guagarupi. Pues ahí está. Muy bien, muchas gracias, María. Así que fíjese a qué nos invita el párrafo al principio, ¿no? ¿Qué nos tenemos que imaginar? Hermano Irrito. Para coapo de su cañan de ellas esas unos cuantos detalles que para previsión de coapo aña pensa mija wa Ezequiel esa para Ezequiel haber relacionado o ya puedo con ejemplos que para ñan de putivo hawañan de abei ya que podamos que tal. Muy bien, upesa ite. Bien, vamos a ver qué aprendemos. Seguimos con el párrafo 16. Baere pajetaiten baeoñe mendi. Ezequiel, o ella haweya, pe ángel, o mi miba, cobreya, o me dipe templo, o mi muralla, o mi entrada, o mi guardia cotu, o mi corapuja pe altar. Hetaiterirupi, o mi detalle ningo, y catu ñane desespera ya le llave. Upe yaroyepe, ña pensando na umimba y catuare ña aprende un mi detalle. Umi barupibe, Jehová, o ella ucaña importante jai mandamiento fuera. Jaejina, upeo me eva mi mandamiento. Das ahí, polarente. Umi iba chupecuera o ustajai chante, y catujaba adorañan de yarape. Tu shaiterei o yadujina. Abei, oñe me di por aope templo. Jehová, o asegura jina catuete o yadora yedutaja chupe jabai potajaja. Oñe me digo entero mbae jesacuaitepe. Oye jesaukajina ñandeyara promesa oñe cumplitaja o hijaijaite. Peya Ezequiel o confirmó mi arapa jamés catuete o yadora yedutaja yedutaja. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Por andú, párrafo 16, hey, bae catuña aprende, oñe me dija güere, entero bae Ezequiel visión. María Inés. No, Sabrina, Jorge. Perdón, Mario. Bueno, escuchamos a Sabrina, un gusto. Bueno, mi detalle negocio va que Shaukain importante, hay mandamiento fuera. A ver, yo ni me di por voz de templo, que va a asegurar Tina Catuete, o de adorar el Tajayupe, Jaeo y Potajay. Pues ahí te, muy bien, muchísimas gracias, Sabrina. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer Ezequiel, desde el capítulo 40 al capítulo 42-20. Donde habla de todas las medidas, ¿no? Si uno lo empieza a leer, realmente se empieza como a marear, ¿no es cierto? Hay mucha cantidad de detalles que quizás nos abruman. Pero, ¿qué podemos rescatar de todo esto? Ani, por favor. Ezequiel 44 en adelante, o sea, debe que huevos de Yauca, o no guarde Ezequiel peña importante, tereílas y tabajo, o chicata, va supe, porque yo en gatuana y puyapupe y con asome, o se chaponaba en aja, o genduponaba, y catujanguanchas y paiteumi, hoy cuava, o entendeba al pueblo de Israel. Jaupea, o ya ñandebe tenía ejemplo, a ver, con aña aprende vagina, ñandellas, ella van ñandellas. Yupe guaraña de Pueitegu y Bella Adora Jamás Jehová Peja hoy Potajaish. Muy bien, Pesaite, gracias. Gracias, Ani. ¿Qué más podemos rescatar, no? Que tantas medidas. Hermano Jesús.
Sí, incluso detalles mínimos, podríamos decir, de cosas, ¿no? Pero eso era la seguridad que se daba de que se iba a cumplir, porque si no, ¿para qué tantos datos que podríamos decir innecesarios? No, necesario, porque era seguro, como dice acá, Jehová va a asegurar aquí, caso de que cumplida. Así que todos estos detalles que se van dando es que justamente iba a ser perfectamente la adoración como antes Yara o Quizaucao, como él quiere demostrar. Un pesaite, Jesús, muchísimas gracias. Humberto, por favor. Sí, Javeico a registro exacto, o era Java, medida, de todo tipo, o me sacaba ñandebe cuatro artículos, o esa caña te jape ahí de que Jehová siempre se iba ni orden exacto, pamba oya poape. Jaupamba oye registraba exactamente a ellos esa caña de que oñe cumplita ja, upei seite, heijai seite, ja y tiempo oñico te japebe. Pesaite, muy bien, excelente. Fabián. Claro, había eso cañan debe como ahí de relieve resaltar el hecho de que Jehová mandamiento fuera importante treija a Jehová es a peor cuape derecho me evoñan de a mandamiento Jehová winda ahí petein ser humano re winde upevare importante eso cada punto de que una persona se iba de que tu haya adorañan de yarape de cualquier forma tu trei o yahweh porque Jehová ahora copa autoridad estableció en va ella pues adoraban a su pe oye, respetaban a mis normas a mandamiento cuera. Upesaite, muy bien, muchísimas gracias. Así que bueno, vamos a ver ahora las murallas, ¿no? Leemos el párrafo 17. Pe muralla o iba pe templo corapu y yerere. Ya se llama Hahuilla, Ezequiel, o ella curi visión pe muralla o iba pe templo yerere. Upe baningo, o momanduaba de cuepe pueblo no mongoa iba era jañan de yararoga. Umimba de que o hubo una religión falsa, ni no ñemo era de adoración verdadera. Allí pañandea veíña y cotebe upe consejo con Garupi. Y andillara pueblo iba el cue prisionero que te tereía año de Babilonia o a su upe. Jaonserire upewi año 1919 Cristo nombra y esclavo de confianza jañaranduape. Codute, upe año vive ñandillara pueblo omba apoye yopu, oye hija wa umi enseñanzas a costumbre y baiba wi. Umi oba religión falsa wi, hatanga, ñemomba eguasu wi. Ñande, ningo, ñañatene pora anija wa umimba kea o ñemoawi pe adoración verdadera. Abei ñande, ndayayapoi, negocio, salón del reino pe. Hapeya, ñañamboye hay, ñane adoración de ge, umimba con mundo peguá. Estás en silencio, Mario. Muy bien, gracias, Fabián. Va epañan en boeco, agarupi, pe muralla o iba pe templo, corapi, yerere. Vamos a ver. Familia Ríos. Ya que Ezequiel ojeya curi pedición pe muralla o iba pe templo de yerere. Upe baningo o manduaba cue pe pueblo pe no mongu aiba araña de yara droga. Umimba ekuda o uva uni religión falsa ni no mongu aguri vairá pe adoración verdadera. Pesaite, lo recordamos un poco y capturamos peteí lector para Ezequiel, capítulo 43, versículos 7 al 9. Ubaldo, por favor. Ñandayara heishebe, uiporara koba haejina pel lugar en ha se trono ha se prendawa. Coape se aikota para siempre, se pueblo Israel aputepe. Israel rogagua no mungaveima serera sagrado, jacuera ni y reicuera, porque jacuera o munga serera se traicionaba ja o adoraba umi Dios cuera petein reya. Abei coanga
con a oga entrada o moi sheroga entrada ukere. Jaumi hoke marco sheroga roque marco ukere. Apetei parente ore dividi. Jaecuera omong asherera sagrado umimba e oporombo yeguaruba ojapova ecuere oiko. Upevare. Arrenegaiterei ha ahundi chuvekuéra ha anivékena che tradiciona hikuái tomomombyry upéva chehegui ha tomomombyry avei ireikuéra ongue ha péicha oikóta ijapytepekuéra para siempre. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Ubaldo. Bueno, recordamos, ¿no?, que esta visión que tenía Ezequiel se iba a cumplir en estos últimos días del sistema. Así que, ¿qué podemos decir? ¿Qué pasó a partir de 1919? Emilio. Ya hace muchos años Babilonia, Guazúa lleva Olecó como esclavo del pueblo de Jehová. Sin embargo, 1919 vive Cristo nombrar esclavo de confianza a UP año vive yande ya la pueblo oye tu nombre apoye yo fui gato a ella o me te enseñanza saludable monbe jamás que todas las costumbres bahío practicaba dentro de la religión falsa oye que Cristo no va a pedir pueblo porque este quiere tiempo de como añan de ya la peor cuando haya esa cosa que va a existir para adoración verdadera o fluir libremente porque la adoración verdadera ya se acuerdan va a existir para o que estén a millones de personas o adorar Jehová hoy cosas así. Muy bien, excelente, Emilio. Sí, es verdad. Belén, por favor. Gracias, Mario. Y la prostitución espiritual de la que hablaba Ezequiel, Coangarupi, Oikoweteria, Yepa, Upeare Ñañatende por A, Anijawa, Umimba A, Oñemoawipe, adoración verdadera. Ya Marcos 11, 15 a 16, ya que Ña Mombae Guazúa era de adoración Jehová. Pesaité, muy bien. Jorge. Sí, vemos que esto que se está tratando acerca de lo que pasó a partir de 1919 coincide con la visión, ¿no? Porque cuando uno analiza el recuadro 14A, y uno ve que el templo, por ejemplo, medía 259 metros por lado, las murallas exteriores del templo, pero esta muralla que separaba al mundo del templo medían 1555 metros por lado, o sea que estaba muy lejos, ¿no? Y esto era una visión profética, y vemos cómo se da justo, tal como estaba profetizado, ¿no? Y eso nos da una gran confianza a nosotros. Muy bien. Si bien es cierto que ahora nos reunimos por esta tecnología mediante el Zoom, ¿qué podía llegar a suceder cuando íbamos al salón, cuando nos reuníamos todos juntos en el salón? Un poco Belén comentó de Marcos 11, 15, 16. Jesús. Hermano Jesús. Ahí te podemos escuchar. Ahí. Se toca porque a veces las malas costumbres se pegan mucho a veces y quizás por ahí los llevemos al salón, a hacer negocio o hablar de cosas que no corresponden, como podría ser de deporte o otras cosas. Realmente vamos al salón y es todo lo que tiene que ver con la adoración a Jehová y las conversaciones llevan ese sentido. Si estamos hablando de fútbol, o estamos hablando de negocio, o cualquier otra cosa que son del mundo, ya directamente el corazón está alejado de la adoración verdadera. Claro, exactamente, sí. Fabián, ¿querías comentar? Claro, de algo que nos puede pasar a todos, o que nos ha pasado en algún momento. Por ahí nos queda más cómodo en el salón. Te llevo la platita del producto en el salón, o te alcanzo el producto en el salón, ya que nos vemos ahí, porque ya hasta tu casa se me va a complicar, y aprovechamos ahí que nos queda más cerca. Entonces el párrafo, o eso cañan debe,
que naiponaija, porque usted se catuña contamina pues en adoración Jehová. Tal vez no lo veíamos así, pero ahí lo deja bien claro. Exactamente, muy bien, sí, la verdad. Rafael. Bueno, comentaba, güey, llama Fabián, ayepa, ñande ñaña ama, ayepa, ninja yapo, umishamba, ayepa, pe negocio, pe ñande salón, pe, porque ñande ya haya adoras a Juan Jehová, porque ya Juan ya por negocio, ninja Juan ya va a vender, pe. Entonces, pe es importante porque ñande ayepa, ya la ñande salón, pe, tin sagrado, ayepa, ya solamente ya adoras a Juan Jehová, pe. Upesa y Te, muy bien, qué lindo comentario. Bien, seguimos con el 18 y 19. Perdón las manos que quedaron levantadas. Mi entrada llévate tereiva. Ya ella ya veo mi entrada llévate teba, Ezequiel os ella va cue. Vaipa y catuña aprende. Upeba, oimene, omo mandúa aracae, umi judío o iba prisionero ramo, y llévate tereija Jehová mandamiento cuera, o llévate coporareje. Jaiméramo upeya aracae uma. Vaipa y catuya ñane tiempore. Yande, yadora jina Jehová y templo espiritual tuya y tebape. Ayepa coángaru piña importante tere y ventema, ñande recopora ja nañamdero bamocoy. Coara pajape, Jehová uyao cobo y pueblo, pero cumplí jaguaje coitepe y mandamiento cuera. Que iba y siervo cuera, jecopotiva erajá. Por ejemplo, mi pecador no ña arrepentiría o ñemose congregación. Había un mi guardia cotú o iba un mi entrada pe. Nañemo manduaco angarupi ababe ndaikatumarija o adora Jehová pe. Jaeboí do aceptar ir a moyupe y templo espiritual pe. Por ejemplo, peteí personas e iba a servir ñandillarape jajembiapoba y oikobo. Y catú oike peteí salón del reino pe. Pero Jehová do huero jorumo ayupe do yapoya ya entero jecope porá un mimbae, jae o yerurega. Allí pa yahuero jorete, baella y tepa oye protege pe adoración, oye me eva Jehová con tiempo y jame jeteiterei jecoba iba. La Biblia o profetiza con mundo iba y betajá, o jobo jiahuivo pefin. Jeiboi, mi gente aña jauporombo atuba, o joba ahí baibe baera. Jacuera ningo, un botaduta otro pe, jayopecuera avión y en botaduta. Jeta ve persona pe, oña en botadud o pensaja gua Jehová mandamiento cuera. Y po jeterei maja, uma guaremaja, tera oiba hija. Ja, debe pan en botaduta, abeijicuay. Por ejemplo, oíramo ne conmeseseba, no hay por ahí jañan de yara jeiva un homosexual de je. E hueroviata, pa yopecuera, tera para hueroviata Jehoape, que iba en ñeme, coa gente o yapoja un mimbae, ñanemboye guaruba, ñande yara ningo, ñande avisa, nay porieteja, ya acepta petecobay. Ñambojobay ya ve humilla gua situación, y porata ñanemandua, pe visión Ezequiel o ellaba ecuere. Jaumí entrada y llévate tereíbare. Tajae jaeva, peo yapoba Satanás mundo. Jehová no cambiáis mi mandamiento fuera, oñeva te coporareje. Ñande pañaime, de acuerdo, ñanderuba peguandi, jaña defender peoí poraba. Muy bien, gracias Juan. La parte A de los párrafos 18 y 19 pregunta. Baepa y Catuña aprende umi entrada y llévate teba, Ezequiel o Jeyaba Baike. Jacinto, por favor. Bueno, pues ayepa oimene vamos mandu araca umi judío iba prisionero ramos ayepa y llévate treija Jehová mandamiento fuera. Oye eva te coponareje. Ha oimena upesa ayepa vei ñande ya en tiempo ve ñande ya adora jina vei Jehová pe y templo espiritual tu sistema pe. Ayepa ha hei haisa vei pe Romano 12:9 pe jina ko angalupi. Y importante treivente imagina ñandere copona ha ani hamwa ve ñandero vamos coin.
Pesaité, muy bien, muchas gracias, Jacinto. Otra de las normas que ha dictado Jehová para guiar a su pueblo, la encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 11 al 13. ¿Cuál es esa norma? ¿De qué nos enseña Jehová? Para mantener limpia la adoración. Fernando. Bueno, claramente, como se veía en aquel tiempo, ¿no? Que había que mantener limpia la congregación. Entonces, si a una persona que se reúne se le tiene que mostrar algún error que está cometiendo y no acepta la corrección, entonces evidentemente había que separarlo de la congregación, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Esa es una manera entonces de mantener en alto la limpieza moral y espiritual de Jehová. Pesaité, muy bien, muchas gracias. Ubaldo. Sí, de ellos ya cañan de peteimba de párrafo pues y peteim personas e iba a ser vijañan de yara peja gembia poba y cobo y catu y que y peteim salón del reino pero Jehová ando güero jorimo ay chupe no ya puede allá entero eje cope por entero va eje cope por un mimba eja eo yerureba pero de Santiago 4:8 peñanemo que no catu hamaisha ñamo poti un mimba ella güero coba ñane con asome. Pesaité, ¿eh? Puede suceder y ha sucedido que hermanos por mucho tiempo llevan una doble vida, quizás engañan a los hermanos, a los ancianos, pero de Jehová no se pueden burlar. Entonces vemos cómo Jehová protege a la congregación. La parte B pregunta, ¿va para Yapota oíramos ni convenceseba Jehová mandamiento cuera? Y pojuye terei majá. Hemos petei ejemplo. Hermana Irene. Claro, vemos que hoy día conducta inmoral, sobre todo, como dice el párrafo, ¿no? La homosexualidad, no solo se promueve, sino que se condena a las personas que tienen una opinión diferente de las personas degradadas del mundo. Como dicen, algunos dicen que somos intolerantes, así que por defender las elevadas normas de Dios, podamos llegar a ser perseguidos, criticados, tratados de anticuados, o que algunos piensan que las normas de Dios son demasiado restrictivas o hasta inútiles. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que este mundo nos moldee con su forma de pensar? ¿O más bien vamos a recordar siempre que las elevadas normas de Jehová son lo mejor para nosotros y la haremos de todo corazón? Muy bien, Pesaité. Hermano Irrito. Si upeare y pone que lo explicas a esa Romanos 1:32, porque hoy está hoy cuava, añade ya la ley o ya poaná, pero sin embargo no ya posee. Upeare y coape, ñambojo vaya veo misa o situación y ponato ya me mandó a PVC, kiel o esa y cueres ayepa porque upepe y que esta eva que o ya poa Satanás con mundo te Jehová no cambiáis un mi mandamiento fuera o ni eva con ama eres. Entonces, cuando combo pone interés, taja era toya poba con mundo, pero ñande, nañaí, ni vara, y pa un mecuero. Pesaité, gracias, hermano Irrito. El hermano Irrito citó de Romanos capítulo 1, el versículo 32. ¿Por qué es tan importante este versículo para nosotros los cristianos hoy en día? ¿Ani? Importante treñan deben ganar porque y catuya y poner la ley de Jehová, jaupeña consentido mío ya poba ibape, jaupeña no ñande a veña ña merece mala muerte y entonces va upe vale importante treñan deben ganar. Pesaité, muy bien, muchas gracias, ¿no? En español la parte final dice, no solo siguen haciendo estas cosas, sino que también aplauden a los que las practican. ¿Cómo podemos aplaudir nosotros a los que practican esta mala forma de vivir? Hermano Jesús. Aplaudir es como aceptar, porque realmente o congratularse, y a veces por chiste, o por preguntas o conversaciones en grupo, y por ahí nos quieren probar.
¿tenemos la seriedad y la determinación de apartarnos inmediatamente, o para no quedar mal en el grupo empezamos como a entrar en el juego, reírnos o hacer bromas, porque realmente estamos participando? Entonces tenemos que ser estrictamente, como dice la palabra de Dios acá, o pama, terminar con estas cosas. Claro, excelente, sí. Fíjense, tengamos en cuenta lo siguiente, como decía Jesús, podemos aplaudir, hablar de todas estas cosas, pero otra manera es, usted ve programas de cocina, uno de los conductores es homosexual, ve programas de entretenimiento, el conductor es un hombre disfrazado de mujer, y nosotros, si lo miramos, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Aplaudimos. Claro, Waldo. Gaisha Jesús, homojobaimo de ya aplaudiña ina, ñañimo inomo ya esa peba. Ha, se pueden dedicar tuya años jamejina, trabajo harbi jaumisa, mi video tiene un, o que sabe, mi diversión, o mi ma que ahoja y juape. Ha peisa hawinte, ñande probaja más o esa cañande, hañende ñañimo inomo ñama eje, gente cuera mi video tiene un, ya aplaudieron guaisa hina super cuera. Upesaite, muy bien, muchísimas gracias. Bien, el tiempo se termina. Juan, te quiero agradecer muchísimo la lectura, no sé qué otros conductores van a tener un lector así como vos. Muy excelente, muy bien la lectura. Así que el párrafo 20 lo vamos a hacer sin lectura. Por andú del párrafo 20, Baella pa Ezequiel visión, homocureí, umio iba pepe a ti guasupe. ¿Qué veía Ezequiel, por ejemplo? Familia Ramírez, perdón. Jehová nos... Ahora ya no ofrecemos los sacrificios que exigía la ley mosaica. Sí, no ofrecemos un sacrificio de alabanza, por ejemplo, haciendo comentarios en las reuniones. Muy bien, excelente, muy bien. Hoy hiciste tu sacrificio de alabanza, muy bien, excelente. Así que bueno, estamos atentos, ¿no? Porque cuando Ezequiel veía esa visión, ¿cómo se habrá puesto Ezequiel? Mirta, ¿querías comentar? No. No, perdón. ¿Qué veía Ezequiel ahí? Cuando iban a hacer todos los sacrificios, ¿qué hacían después con parte de los sacrificios? Los sacerdotes, los que llevaban los sacrificios. Hermano Jesús. Sí, o compartir, porque justamente era como si hicieran una cena o un almuerzo junto con Jehová. Los sacrificios eran compartidos, muchos de ellos. Entonces, por eso era una felicidad muy grande que uno va a compartir con un anfitrión tan importante de Tereiva, ¿no? Pero bueno, tú haga, como dice el padre, cosas mijiví, puede ser que estamos compartiendo con Jehová las cosas espirituales. Un pesaite. Así es. Fernando. Claro, y aquí dice, es como mantener la paz con Jehová. Y mantener la paz con Jehová es algo muy importante, ¿no? Estar comiendo con él, eso daba a entenderse. Y en estos tiempos uno tiene que ser agradecido, ¿no? De poder tener la paz, de poder almorzar o cenar con Jehová, porque realmente no todos tenemos la posibilidad de poder hacerlo. Ahora, qué bien que está el esclavo aquí, ¿no? Porque nos ayuda a cuidarnos especialmente, porque como habíamos visto, desde el año 19 en adelante, Jehová se ha propuesto mantener y restaurar lo que es la adoración y darle la gloria que merece, ¿no? Y nosotros cuando contribuimos, estamos ayudando en ese sentido también a que la adoración pura se mantenga en alto. Muy bien, excelente. Bueno, hemos visto, ¿no? Entonces, hoy en la reunión distintos comentarios de distintos hermanos con muchos años en la verdad, con jovencitos que se están iniciando, comentarios de distintos tipos. Pero, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos decir? ¿Cómo decían los hijos de Coré después de que termine esta reunión hoy? Emilio. Claro, pero claro, porque Coré familiares o güeros arriba, el templo de Jehová, en el patio, era que hija 1000 años, era
o se dice Jehová en el patio de Jehová. Allá de ahí con Ana, ya chacuá que ya en medio que organización de Jehová, va esa paña ni Ana, ya ni momburu con cosas y lo que Jehová lo gusta y va. Entonces pese ya chacata ya de ahí, ya hay cuja Jehová, allá adoración a su pe, hoy potas hay pepe lugar de adoración ya secreto sagrado en lugar en el salón ni en derogape ni en medio calle ni en ella en jape siempre ni en Mumbai Guasuana que Jehová era. Muy bien, excelente, hermano. Agradecidos por todos sus hermosos comentarios y de distintas variedades. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias, Vinde Mario. Desarrollar Guayandevo con estudio de libros a esta lección práctica hoy destacaba. Muy bien, va para ni aprender con reunión. En resumen, a grandes rasgos, ya es ya la cualidad de la humildad. Mi gabonita güey ya es ya ni aprender de que va y Jehová, en este caso ya es ya cuanan va y Jehová que decidimos repetir es importante, va sin importar la responsabilidad o experiencia ya recoba siempre ya se acaban a Jehová guía. Haña siempre ya ni humilde. Ella pues mai catuba vive ni me pones jamás Jehová andi. Haña me dispuesto ya po cualquier cosa, cualquier trabajo y sencillo y humilde va ella ponga jamás Jehová servicio. A grandes rasgos, peja epe cualidad importante va ya pueda monguetar siempre. Ya recopa página. Te contiene paña mejorar haña va a poder ya no humilde jamás de corazón. Hape libro peña aprender esta lección imponaba previsión de Ezequiel, ya ella de que es importante no permitir invadir o contaminar la adoración ya me eva Jehová. Siempre ya mantener una conducta moral elevada, entonces Jehová aceptar peña de adoración, haya ella de que no hay por ahí y ya por ningún tipo de negocio ya en esa lompe. A sobre todo ya mantener puro peña de adoración Jehová. La semana que viene, en la parte de necesidades locales de 15 minutos, ya es ya tape informe 8 del cuerpo gobernante. Así que, como que entero pecado, ya prestar mucha atención a pe informe. Ya el copetín carta, ya le dije agua, y anuncio. Hey Peisa, para las congregaciones. Campaña mundial en noviembre de 2021. Como ya se anunció, la atalaya número 2 del 2021, con la serie de portada Pronto viviremos en un mundo mejor, será objeto de una campaña mundial con el fin de centrar la atención en la esperanza bíblica de un venidero mundo mejor. Se animará a los publicadores a mostrar un texto que destaque esta esperanza a tantas personas como sea posible y a dejar un ejemplar de la revista a todas las personas interesadas. Los publicadores que decidan hacer el precursorado auxiliar durante este mes podrán escoger entre 30 o el de 50 horas. Así que ya recota petín campaña mundial a partir de noviembre. Peimentero que te ha invitado, que tomáis a pillar por los planes, que tomas un precursorado auxiliar de 30 o 50 horas. A la par de la visita al superintendente de circuito. Así que doble. El COPAP, perdón. Del COPAP oportunidad y por ahí te iba, ñamba apoyo de lleno en el mes de noviembre. Muy bien, peña finalizaña de reunión coste de aguaya, hermano Cuera. Ya pura heita pe cántico número 59, por título, Shemoinu Yadoras a Jehová, basado en Salmos 146:2. Upeñan hermano Emilio presentado, Oñembo etañandere.
Ella que Jehová en donde Jehová, Toñembo tu chanderera, opa, co universo tu chafuere, porque en de merece con alabanza y me debe por tu chafuere y de toda. Pues vale, obrero hay que ir o aprender donde vivir, porque Juan Chagua reunión, a ti orecoa, oremos cuidar orir, porque o un de que fui, Juan Chagua, voy a ponerte, por el tiempo, que soy cote de derecho, vaya, ya, por en valetero de los viajes, que de los viajes coa, toca cuá, ara, porque soy mesma coara bajante, que va, pues vale, fecha, una reunión de pide de ir a aprender, va esa para humilde, ¿verdad? A mí es muy importante, otro de los de sino más bien, siempre, doña Cantina, ¿verdad? Rocha Candela, y usted, o me escape alabanza, que va. Pues vale, yo oré, hermanos fuera, oré, congregación, que ya tenemos hecha, pues me ponía en el paro, yo ahí tú, ahora yo voy a poner, para un bajo, que en uno en el paro, que tenemos hecha, fecha, lo que acá en este jaque, Jesús discípulos, ya ejemplo, me ponaba, y discípulo fuera, ahora se dice, paso a paso ahí, a que ahora ya poca esa cosa. A ver, yo llevé hermano fuera, una ciudad, también, una ciudad, tanto congregación, hermano fuera, hermano, hay un barete que nadie se fuera, a fecha hay un hermano, iba a que se fuera, que estaba en esa ciudad, oye, y en deportiva si fuera porque en cáncer y en apeticio fuera con hoja oye, depende de la ponente. Sin embargo, siempre confianza o interés en Jehová, desde apoyar, ande siempre el que tengo en un día que ahí entero de la Jehová de Jehová. Pues ya después con tus aretes y que te con aprendizaje que ya lo llamo en duda y fue que te lo muy en práctica de estos veces. Ahora, que no va a vida. Cristo Jesús lo primero la entero más en ángel y pero en amén. Amén. Juancito, muy lindo tu lectura, Juancito, y ponete ahí. Hola, Rito, muchas gracias. Bueno, eso fue Mario. Hoy sí que, Mario, tuviste un lindo lector, no un lindo conductor. Gracias, No, yo dije, ¿a qué conductor le va a tocar un lector así? Pero vos no sabés lo que sale esto, ¿eh? Esto no es tan barato, ¿eh? Los dos buena lectura, ¿eh? Gracias. También, muy buena lectura, los dos. Muy lindo. Muy bien. Muchas gracias a todos. Cerrado. Hola, tío. Hola, Cachito. Hola, Paco. Hola, Buenas Paco. noches. Buenas Hola, noches a tía. todos. Hola, tío. Muy bien, Juani, excelente tu lectura. Se nota el peso del curso, Juan. Se nota el curso acá el profesor, ¿eh? Se nota, ¿viste? Fue lindo, Juani. Gracias. Muy bien, Juancito, muy bien. Leemos mal. Todos los que van al curso leen bien. Vamos todavía. No, hay que ser lindo, Carlos, para leer bien. ¿Cómo están? Saludos. A vos te va, a vos te va. Muy buen debut. Hay que dejarle paso a la nueva generación, decía justamente hoy. Hay que ir preparando, así ya descansamos nosotros los viejos. Hola, Fer. Es día de pizza, así que a cenar. ¿Qué tal? Muy bien, ¿eh? Nosotros estamos a dieta, por las dudas le decimos. Lisandro. Todo entero, Pepe, no me está esperando la pizza caliente. Todo. Buen comentario, Lisandro. Sí, Carlos, justo te pensaba llevar unos obsequios, ahora no te voy a poder llevar. Muy bien, Lisandro, qué bien lees. Hola, Lisandro. Muy lindo comentario, Lisandro. Muy lindo. Muy bien. Ya se va preparando para la lectura también, Lisandro. Vamos, Lisandro.
Muy bien, Lucy. Aquí, Carlos. Sí. Carlos, se coja Sí. de culiar hasta Carlos que tiene obsequio, cuando andamos, algo que empieza. No, Está a dieta. la dieta terrible será. Y baila por ti va a lucir, vender por y más bebé. Roldán bellada. Si no, nos iremos a, ¿cómo se llama? A Fray Luis Beltrán de última. Ah, sí, no hay problema. Acá hacemos una, sumida una dieta terrible, 0 harina, 0 nada, 0 cerveza, 0 nada, nada. Ella habla por ella. Menos mal. Jorge no, Jorge no se sumó. Él no. Para estar así, Para estar así me quedo acá, a sufrir acá. Es una gran tribulación, Irene. Sí, sí. Sí, mira, hace 2 semanas que empecé y estoy Está en la firme, reunión. ¿viste? Hasta ahora no transistí, hasta ahora. Bien, bien. Fuerza, fuerza.